La sentenciaron en el silencio de una iglesia asfixiante, con el olor a cera derretida y a miedo rancio impregnando las paredes de piedra. La ofrecieron como un animal al matadero, un sacrificio humano para aplacar a un dios iracundo y a los piratas que bloqueaban su horizonte. La despreciaron por la marca violeta que cubría su mejilla, un mapa de nacimiento que llamaron la Mancha del Diablo. La ataron a un poste en el muelle desierto, vestida de un blanco funerario, y la abandonaron a su suerte, una ofrenda para el hombre al que apodaban el hereje. Pero el mar, indiferente a la piedad de los hombres, guardaba en sus profundidades una corriente distinta, una marea de cambio que estaba a punto de arrastrarla lejos de aquel infierno, hacia un destino forjado en sal, hierro y una libertad inimaginable. Si esta historia toca tu corazón, di desde dónde la estás escuchando. Su nombre era Luz, una cruel ironía para alguien que vivía perpetuamente en la sombra. Era una criatura de rincones oscuros y miradas bajas, una mestiza huérfana, nacida de un encuentro prohibido entre un comerciante español y una curandera indígena. La marca en su rostro, una tormenta morada sobre la piel, era el estigma visible de su origen impuro. La gente de San Anclote la veía no como una cicatriz de nacimiento, sino como el sello de una maldición. Para ocultarla, dejaba caer su cabello, lacio y negro como la noche, sobre su mejilla izquierda, un velo inútil que solo acentuaba su condición de paria. Su delgadez era casi esquelética, un testimonio andante de la escasez y la caridad miserable con la que la alimentaba una tía lejana, que la mantenía más por temor supersticioso que por afecto. En el silencio de su cuarto, un cubículo húmedo que olía a tierra y a olvido, Luz convocaba los fantasmas de su linaje. El rostro de su madre, a quien nunca conoció, era una construcción hecha de retazos de historias susurradas por su abuela antes de morir. De ella había heredado el conocimiento secreto de las hierbas, la sabiduría de las mareas, y el lenguaje de las plantas que curaban. Era su única herencia, un tesoro clandestino que practicaba en secreto, preparando ungüentos para los pájaros heridos o infusiones que calmaban su propio estómago vacío. Este saber ancestral era su refugio, un mundo interior rico y vibrante que contrastaba brutalmente con la aridez del mundo exterior que la había condenado a la invisibilidad, a ser un susurro en los callejones. Su vida transcurría como la de un espectro al servicio de su tía, una mujer de piedad afilada y corazón yermo. Se movía por la casa con la levedad de quien no quiere dejar huella, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre las baldosas gastadas. Sus días eran una rutina de fregar suelos, acarrear agua, y soportar un silencio que pesaba más que cualquier grito. La comida era un resto, una sobra que se le entregaba sin mirarla a los ojos. Aprendió a leer el lenguaje de las espaldas giradas, de las manos que se santiguaban a su paso, de los platos dejados en el umbral de su puerta como si alimentaran a una bestia. Esta soledad cinceló en ella una fortaleza silenciosa, una capacidad de observación que lo registraba todo desde detrás de su cortina de pelo. La fe de Luz era un campo de batalla. En la iglesia, arrodillada en el último banco, rezaba al Dios castigador que le habían impuesto, un Dios de culpa y penitencia cuyas estatuas la miraban con ojos de juez. Pero su alma pertenecía a otro panteón. Pertenecía a las antiguas creencias de la tierra, a los espíritus del agua y del viento, que su abuela le había enseñado a respetar. Sentía esa divinidad en el pulso del mar, en el ciclo de la luna, en la tenacidad de las plantas que crecían en las grietas de los muros. Esta dualidad la aislaba aún más, atrapada entre un cielo que la rechazaba y una tierra cuya voz solo ella parecía escuchar. No encajaba en ningún lugar, era un fragmento suelto en la rígida estructura social de la Nueva España. San Anclote era una olla a presión de fervor y podredumbre. El calor húmedo del Golfo de México se pegaba a la piel como una segunda mortaja, mezclando el olor a pescado seco con el incienso rancio que se escapaba de la iglesia a todas horas. Era un puerto amurallado, una fortaleza contra los piratas y contra cualquier idea que amenazara el orden impuesto por la corona y la cruz. Las fachadas de las casas se desconchaban, revelando capas de pintura vieja como heridas mal curadas. La vida entera giraba en torno a la plaza, y a la imponente iglesia de piedra, un monolito que proyectaba su sombra sobre cada callejón, cada mercado y cada conciencia. Era un mundo de contrastes brutales, de riqueza obscena tras ventanas enrejadas, y de miseria descalza en los adoquines. La comunidad respiraba un aire de juicio constante.
Los ojos eran armas en San Anclote. Se clavaban en ella desde detrás de los abanicos de las damas españolas, cargados de un desprecio elegante. Los niños, crueles en su inocencia, corrían a esconderse cuando la veían, gritando: «¡La mancha del diablo!». Los hombres la ignoraban o la miraban con una lascivia furtiva que le helaba la sangre. Era el chivo expiatorio perfecto, el receptáculo de todos los miedos y frustraciones de un pueblo acorralado. Su presencia era un recordatorio constante del pecado, de la mezcla de sangres, de todo lo que la sociedad colonial se esforzaba por mantener separado y puro. El silencio que la rodeaba no era paz, sino el vacío que precede a la violencia. El padre Mateo era el arquitecto de aquel miedo. Un hombre fanático, de ojos febriles y voz de trueno, que gobernaba las almas de San Anclote con puño de hierro. Sus sermones no hablaban de perdón sino de castigo. Veía la impureza en cada sombra, la tentación en cada flor, la obra del demonio en cualquier cosa que se desviara de su dogma inflexible. Desde el púlpito, tejía una red de paranoia que atrapaba a la comunidad, convirtiendo la superstición en ley divina. La Iglesia no era un refugio sino un tribunal. Y en el centro de su teología del terror, Luz se convirtió, poco a poco, en la personificación de la inmundicia que, según él, atraía la ira de Dios sobre el pueblo. Entonces llegó la fiebre roja, una plaga que teñía la piel de los enfermos y robaba el aliento de los niños. La muerte se paseaba por las calles de San Anclote con una familiaridad aterradora. Las cosechas se pudrían en los campos y el puerto, bloqueado por el navío de un temido capitán pirata conocido como el hereje, se convirtió en una trampa mortal. La desesperación se agrió hasta convertirse en histeria colectiva, un veneno que buscaba a un culpable. La gente ya no rezaba por piedad, sino que aullaba por justicia, una purga que limpiara su tierra de la maldición que los asolaba. El aire se cargó de una tensión insoportable, la calma eléctrica que anuncia la llegada de un rayo devastador. Durante una misa dominical, con la iglesia abarrotada de fieles aterrados, el padre Mateo ascendió al púlpito. Su voz, quebrada por un fervor que rozaba la locura, declaró que la plaga era un castigo divino. Un castigo por una impureza que anidaba entre ellos, una herida purulenta en el cuerpo de Cristo. Sus ojos, dos ascuas ardientes, recorrieron la congregación hasta detenerse en la figura encogida de Luz, sentada en el último banco. Con un dedo tembloroso la señaló. «Ahí está», gritó, y su voz resonó como un martillazo. «La marca del diablo es la puerta por la que ha entrado la pestilencia». Un jadeo colectivo recorrió la nave, y todas las miradas, antes esquivas, se clavaron en ella, llenas de odio y terror. La decisión del Consejo de la ciudad fue rápida y brutal, un acto de fe salvaje. Para purificar el pueblo, ofrecerían a Luz en sacrificio. No a un dios antiguo, sino a los piratas. La vistieron con un sencillo camisón blanco, como a una novia destinada a la muerte, y la arrastraron por las calles hasta el muelle desierto. El pueblo observaba desde las murallas, en un silencio cómplice y sobrecogedor. La amarraron al poste principal, con las muñecas sangrando por la fricción de la soga. Era una ofrenda humana, un tributo para que el hereje la tomara, y a cambio levantara su bloqueo y se llevara la maldición con él. Dejada sola, temblando bajo el sol inclemente, Luz alzó la vista hacia el mar. No esperaba un salvador. El navío, la desterrada era una bestia de madera oscura y velas rasgadas, una silueta amenazante contra el horizonte anaranjado. De él descendió un hombre cuya presencia silenció incluso el rumor de las olas. Era Damián, el hereje. No caminaba como un monstruo sediento de sangre, sino con el aplomo cansado de quien ha visto demasiadas batallas. Su rostro, curtido por el sol y la sal, estaba cruzado por una profunda cicatriz, que le partía una ceja y se perdía en la barba, un mapa de violencia y traición. Era un ex hidalgo español, despojado de su nombre y su tierra, un hombre que había convertido el cinismo en su única armadura, contra un mundo que lo había dejado por muerto. Se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. El pueblo desde las murallas contenía la respiración, esperando el acto de brutalidad que confirmaría su fe. Luz cerró los ojos, preparándose para el final. Pero en lugar de un golpe o una burla, sintió una quietud. Damián se detuvo frente a ella, y en sus ojos no había lascivia ni desprecio. Había algo más. Un destello de reconocimiento, la mirada de un hombre que no veía una marca del diablo sino una herida.
una herida como la suya. Vio la geografía del dolor en su rostro y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Él, que despreciaba la hipocresía de la Iglesia, vio en ella el resultado más puro de su crueldad. Luz esperaba que desenvainara su espada para matarla, pero él sacó un cuchillo más pequeño. Ella se encogió, pero él no la tocó. Con un movimiento rápido y preciso, cortó las cuerdas que la ataban al poste. Las sogas cayeron a sus pies con un sonido sordo. Él le tendió una mano callosa y fuerte. Ella dudó, temblando, sin entender. ¿Era una trampa? ¿Una forma más cruel de tormento? Pero en la mirada de aquel hombre no había engaño, solo una melancolía profunda y una decisión irrevocable. Ante el estupor de los habitantes de San Anclote, que observaban incrédulos, la ayudó a ponerse en pie y sin decir una palabra, la guió hacia su barco, subiéndola a bordo. Para el pueblo, ella era ahora la puta del pirata. Para ella, él era un abismo. A bordo de Asterisco, la desterrada Asterisco, el aire era denso, un microcosmos de hombres rudos y desconfiados. La tripulación la miraba con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Para ellos, no era una persona sino un botín extraño, un mal presagio traído a bordo por el capricho de su capitán. Era una mujer en un mundo de hombres, una presencia frágil que alteraba el brutal equilibrio de su existencia. Susurraban a sus espaldas, llamándola bruja, augurio de tormentas y mala suerte. Luz se refugió de nuevo en el silencio, moviéndose por la cubierta como una sombra, tratando de hacerse invisible en un barco donde cada rincón estaba ya ocupado por la memoria de la violencia y la desesperación. Se sentía tan sola como en el muelle, pero ahora su prisión flotaba. Damián la mantenía a distancia. Le asignó un pequeño camarote, y se aseguró de que nadie la molestara, pero su presencia era un enigma. No le hablaba, no le explicaba sus intenciones. Su silencio era una prueba, una muralla tan infranqueable como las de San Anclote. Luz pasaba las horas observándolo desde lejos, tratando de descifrar al hombre tras la cicatriz. ¿Por qué la había salvado? ¿Qué esperaba de ella? El miedo inicial dio paso a una incertidumbre angustiosa. Había escapado de una jaula para entrar en otra, una jaula de madera y lona gobernada por un carcelero silencioso y melancólico, cuyo siguiente movimiento era tan impredecible como el propio océano que los rodeaba por todas partes. La verdadera prueba moral llegó una tarde, cuando Asterisco, la desterrada Asterisco, avistó un galeón mercante español. El grito de «abordaje» resonó en la cubierta, y la brutalidad de la vida pirata se desató ante sus ojos. Vio el fuego, oyó los gritos de hombres que hablaban su misma lengua, que rezaban al mismo Dios que a ella le habían enseñado a temer. Eran gente de su antiguo mundo, el mismo que la había repudiado y condenado. Una parte de ella sentía el horror de la violencia, pero otra, una voz oscura y herida, sentía una extraña y terrible justicia. ¿Era la libertad de Damián solo otra cara de la misma crueldad de la que había huido? Atrapada en la barandilla, con el humo picándole en los ojos, se sintió desgarrada. Una noche, una tormenta feroz azotó el barco. Las olas se estrellaban contra la cubierta con la furia de un dios vengativo. Aterrada, Luz se aferró a un mástil, el viento arrancando el rebozo de su madre de sus hombros. La tela, su único vínculo con su pasado, voló hacia la oscuridad. Cuando creyó que lo había perdido para siempre, una mano lo atrapó en el aire. Era Damián. Sin decir una palabra, en medio del caos, se lo devolvió y se lo ajustó sobre los hombros, un pequeño gesto protector que la ancló en medio de la tempestad. Por primera vez, en sus ojos no vio al capitán pirata ni al enigma, sino a un hombre que entendía lo que significaba aferrarse a lo único que te queda. La distancia entre ellos comenzó a encogerse, no con palabras, sino con silencios compartidos. Una noche, un grito ahogado despertó a Luz. Provenía del camarote del capitán, se acercó con sigilo a la puerta entornada y lo vio sentado en su litera, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Estaba atrapado en una pesadilla, reviviendo la traición que lo había convertido en el hereje. Ella no entró, no dijo nada. Simplemente permaneció allí, en la sombra, siendo testigo silencioso de su vulnerabilidad. En ese momento, vio más allá del capitán y la cicatriz, y vislumbró al hombre roto que había debajo. Su presencia invisible fue un bálsamo que él sintió sin saberlo, una frágil conexión forjada en la oscuridad compartida de sus almas heridas.
Poco a poco, un lenguaje sin voz nació entre ellos. Él comenzó a dejarle libros en el umbral de su puerta, tratados de navegación, mapas de estrellas, poesía de un mundo que había abandonado. Eran su forma de abrirle una ventana a su universo. Ella, a cambio, utilizaba sus conocimientos de herbolaria. Cuando él regresaba con una herida nueva, producto de una reyerta o un abordaje, encontraba en su camarote un pequeño cuenco de cerámica con un ungüento de hierbas calmantes. Nunca hablaban de aquellos intercambios. Eran ofrendas silenciosas, un trueque de cuidados que suturaba las heridas visibles e invisibles. La confianza se construía en esos pequeños actos, una brizna de hierba creciendo en la grieta de una roca. Cuando una enfermedad febril, no muy distinta a la que asoló San Anclote, se extendió por el barco, el miedo se apoderó de la tripulación. Los hombres, fuertes y curtidos, caían debilitados en sus hamacas. El cirujano del barco no tenía remedios. Fue entonces cuando Luz dio un paso al frente. Rebuscó en las escasas provisiones, mezcló algas, raíces y cortezas que reconoció de las enseñanzas de su abuela. Preparó infusiones y cataplasmas con una seguridad que sorprendió a todos. El primero en recuperarse fue el contramaestre, un hombretón que la había mirado con especial desprecio. Cuando se puso en pie, se acercó a ella y, ante toda la tripulación, inclinó la cabeza en un gesto de gratitud. El respeto había comenzado a florecer. Luz dejó de esconderse. Un día, tomó un cuchillo de un marinero, y sin dudarlo, se cortó el pelo largo que siempre le había servido de escudo. El cabello negro cayó a la cubierta, y el viento del mar le acarició por primera vez la mejilla marcada. Su postura cambió. Sus hombros se enderezaron. Empezó a mirar a los hombres a los ojos, y ellos le devolvían la mirada, ya no con hostilidad, sino con una creciente admiración. Damián la observaba desde el alcázar, y en sus ojos había una fascinación que la hacía sentir, por primera vez en su vida, no fea, sino única. Por las noches, él le enseñaba a leer las constelaciones, y su marca violeta parecía un nuevo cúmulo de estrellas. Su voz, tanto tiempo ahogada, encontró,